En la vasta y compleja mitología griega, pocas figuras han sido tan mal interpretadas como Medusa. Su nombre evoca imágenes de un monstruo con serpientes por cabello y una mirada que petrifica, pero su historia es mucho más profunda, una narrativa de inocencia, injusticia y transformación trágica. Su relato no es el de un monstruo nato, sino el de una víctima convertida en arma, una mujer cuya belleza se convirtió en su perdición. Esta es la crónica de cómo una devota sacerdotisa fue condenada a la soledad eterna, un eco sombrío que resuena a través de los siglos, recordándonos que los monstruos a menudo no nacen, sino que se hacen. A diferencia de sus hermanas Steno y Euríale, quienes nacieron inmortales y formidables, Medusa vino al mundo como una mortal. Su infancia transcurrió bajo el sol griego, marcada por una belleza excepcional y una fragilidad conmovedora. Era conocida no por su poder, sino por su humanidad. Su cabello dorado brillaba con una luz serena y sus ojos reflejaban una pureza que cautivaba a todos los que la conocían. Se la describe como una niña de naturaleza apacible, que encontraba alegría en los prados floridos y en la suave brisa del mar Egeo, ajena al cruel destino que los dioses le tenían reservado. Su belleza no era una ostentación, sino una expresión natural de su espíritu gentil y su corazón bondadoso. Al llegar a la edad adulta, Medusa, guiada por una profunda fe y un deseo de servir, decidió consagrar su vida a Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia. Se convirtió en sacerdotisa en su majestuoso templo en Atenas, haciendo un voto solemne de celibato y pureza. En este sagrado recinto encontraba paz y propósito, dedicando sus días al culto y la devoción. Su belleza, ahora en pleno florecimiento, se volvió legendaria, atrayendo admiradores de todas partes de Grecia. Sin embargo, para Medusa, su apariencia era secundaria a su compromiso espiritual. Su verdadera aspiración era honrar a su diosa patrona con una vida de rectitud y servicio abnegado. Pero su serenidad estaba destinada a romperse. Desde las profundidades de su reino acuático, Poseidón, el poderoso dios de los mares, posó sus ojos codiciosos sobre la joven sacerdotisa. La observaba con una insistencia depredadora, mientras ella cumplía con sus deberes en el templo, ajena a la oscura amenaza que se cernía sobre ella. La atmósfera de devoción y tranquilidad que envolvía el santuario comenzó a cargarse de una tensión ominosa. La presencia invisible del dios se sentía como una sombra fría, un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse, amenazando con destruir no solo la paz del templo, sino la vida misma de Medusa. La tragedia se consumó de la manera más brutal. Ignorando los votos sagrados de Medusa y la santidad del lugar, Poseidón irrumpió en el templo de Atenea y la violentó sobre el frío mármol del altar. Fue un acto de profanación absoluta, una demostración de poder divino sin escrúpulos. La escena posterior es de un horror silencioso. El templo, antes un faro de pureza, ahora estaba mancillado y en desorden. Medusa quedó sola, abandonada en medio del caos, su fe destrozada y su espíritu quebrado por la traición de un dios y el silencio de la diosa a la que había dedicado su existencia. Cuando Atenea finalmente apareció, su ira no se dirigió contra Poseidón, su igual en el panteón olímpico. En cambio, descargó toda su furia sobre la víctima. En un acto de crueldad e injusticia suprema, la diosa castigó a Medusa por haber profanado su templo. La transformación fue un tormento agonizante. Su hermoso cabello dorado se retorció y siseó, convirtiéndose en un nido de serpientes venenosas. Su rostro antes sereno se contorsionó en una máscara de terror perpetuo, y sus ojos, aquellos que una vez reflejaron la inocencia, fueron maldecidos para convertir en piedra a todo aquel que se atreviera a mirarla. Así Atenea no solo castigó a Medusa, sino que la despojó de su humanidad, convirtiéndola en el mismo monstruo que la mitología recordaría. El silencio cayó sobre el templo. No hubo gritos, no hubo defensa, no hubo explicación, solo la presencia fría de una diosa y el temblor de una mujer rota. Atenea observó a Medusa como se observa una falta, no como se mira a una hija, no como se protege a una víctima. En los ojos de la diosa no había
compasión, había orgullo herido, había honor mancillado. Medusa cayó de rodillas, no por culpa, sino por miedo. Intentó hablar, intentó explicar, intentó recordar a la diosa los años de servicio, los votos cumplidos, las oraciones silenciosas al amanecer, pero Atenea no escuchó. Para los dioses del Olimpo, el daño al templo era mayor que el daño al alma de una mujer. Y así, Atenea habló. Su voz no fue un grito, fue peor, fue un decreto. Dijo que Medusa había profanado el templo con su presencia. Dijo que su belleza había sido una provocación. Dijo que su rostro había atraído la desgracia. Medusa comprendió algo terrible en ese instante. La culpa ya tenía nombre, y ese nombre era el suyo. Atenea levantó la mano. El aire se volvió pesado. Las antorchas se apagaron. El mármol del templo crujió como si la misma tierra contuviera el aliento. La maldición comenzó. El cabello de Medusa ardió con un dolor que no puede describirse con palabras humanas. No fue fuego, fue transformación. Hebra por hebra, su cabello dejó de ser cabello, se retorció, se endureció, cobró vida. Serpientes nacieron de su cabeza, silbando, deslizándose, mordiéndose unas a otras. Cada una era un recordatorio vivo del castigo. Medusa gritó, un grito que no pidió perdón, pidió misericordia. Pero los dioses no conceden misericordia cuando deciden castigar. Su rostro comenzó a cambiar, la piel se tensó. La belleza que una vez inspiró paz se transformó en algo que el mundo no podría mirar sin terror. Atenea dio un paso atrás y pronunció la sentencia final. Quien te mire a los ojos quedará convertido en piedra. No sería solo castigada, sería temida. No solo sería rechazada, sería casada. Cuando la transformación terminó, Medusa ya no reconocía su reflejo en el agua del templo. Las serpientes se movían como pensamientos oscuros. Sus ojos brillaban con un poder que no pidió, un poder que jamás quiso. Atenea no miró atrás. La diosa se fue, dejando a Medusa sola con su condena. Pronto la noticia se extendió. Los hombres comenzaron a hablar del monstruo. Los rumores crecieron. Las historias se deformaron. Nadie dijo que había sido una sacerdotisa. Nadie dijo que había sido fiel. Nadie dijo que había sido víctima. Solo dijeron una palabra: Gorgona. Medusa huyó, se refugió en tierras lejanas, más allá de los caminos de los hombres, cuevas oscuras, lugares donde el eco era su única compañía. Aprendió, con horror, el poder de su mirada. Un pastor la vio por accidente y quedó inmóvil para siempre, convertido en piedra. Un viajero levantó la vista y jamás volvió a moverse. Cada estatua era un grito congelado. Cada figura era una culpa más que Medusa cargaba sin haberla elegido. Pronto nadie se acercaba, y en esa soledad algo cambió dentro de ella. El miedo se transformó en desconfianza, la tristeza en rabia silenciosa. La víctima comenzó a endurecerse, como las piedras que la rodeaban. Pero aún así, Medusa no se veía a sí misma como un monstruo, se veía como una mujer castigada por existir. Y mientras tanto, lejos de allí los hombres comenzaron a hablar de gloria, de recompensas, de fama, de un héroe que se atrevería a enfrentarla, y los dioses sonrieron, porque el destino de Medusa aún no había terminado. Mientras Medusa vivía en el exilio, rodeada de silencio y piedra, el mundo de los hombres seguía girando, y los dioses seguían moviendo sus piezas. En una tierra lejana vivía Perseo. No era rey, no era dios. Era un joven nacido bajo la sombra del miedo. Su abuelo, el rey Acrisio, había recibido una profecía terrible. Moriría a manos de su propio nieto. Atemorizado, Acrisio encerró a su hija Dánae en una torre de bronce. Pero ni los muros detienen a los dioses. Zeus, señor del Olimpo, descendió en forma de lluvia dorada. Y de esa unión nació Perseo. Cuando Acrisio descubrió al niño, no se atrevió a matarlo.
Los dioses castigan a quienes derraman sangre inocente, así que hizo algo peor. Encerró a madre e hijo en un cofre y los lanzó al mar. El océano los llevó lejos, y el destino los dejó con vida. Perseo creció sin saber que era pieza de una tragedia mayor. Creyó ser un joven común, hasta que los dioses volvieron a mirarlo. El rey Polidectes, deseando deshacerse de Perseo, fingió querer casarse y exigió regalos imposibles. Perseo, sin riqueza ni poder, prometió algo que cambiaría la historia. «Te traeré la cabeza de Medusa». No sabía lo que decía, pero los dioses sí. La promesa llegó al Olimpo, y Atenea escuchó. La misma diosa que había maldecido a Medusa decidió ahora usarla. No por justicia, por conveniencia, Atenea descendió ante Perseo. No como enemiga, sino como guía. Le habló del monstruo, le habló del peligro, pero jamás le habló de la mujer. Hermes también acudió. Le entregó sandalias aladas para volar, una espada curva capaz de cortar lo imposible. Las ninfas le dieron objetos sagrados, un casco que volvía invisible, una bolsa para guardar la cabeza y un escudo pulido como espejo. No para proteger a Medusa, sino para matarla sin mirarla. Mientras Perseo se preparaba, Medusa dormía. Dormía en su cueva, rodeada de estatuas rotas. Antiguos hombres que jamás conocieron su historia. Antiguos hombres que solo vieron un rostro y quedaron condenados. Medusa no soñaba con venganza. Soñaba con silencio. Soñaba con la vida que le fue arrebatada. Con el templo, con la calma. Con el tiempo en que nadie la temía. Y así, una noche, el destino llegó volando. Perseo descendió desde el cielo, invisible, silencioso. Vio a las otras gorgonas, inmortales, despiertas, pero Medusa, la única mortal, dormía. Perseo sostuvo el escudo como espejo. No vio un monstruo, vio un reflejo deformado por el castigo. Las serpientes se movían lentamente, el aire estaba cargado, y en ese instante, el héroe dudó. Pero la gloria pesa más que la compasión cuando los dioses observan. Con un solo movimiento, la espada cayó, y la historia cambió para siempre. La historia de Medusa no terminó con su muerte, porque hay destinos tan poderosos que ni siquiera la decapitación puede silenciarlos. Cuando la espada de Perseo cayó, cuando la cabeza de Medusa fue separada de su cuerpo, la tierra no bebió solo sangre, la tierra dio a luz. De la herida abierta, del castigo final, de la injusticia consumada, nacieron dos seres, dos hijos que Medusa jamás sostuvo en brazos, dos vidas que surgieron en el instante exacto de su muerte, como si el universo hubiera decidido compensar aunque fuera demasiado tarde. El primero fue Pegaso, el caballo alado, blanco como la espuma del mar, puro como el cielo que jamás le fue concedido a su madre. Pegaso emergió con un relincho que partió el aire. Sus alas se abrieron por primera vez en el mismo lugar donde una mujer había sido asesinada. Dicen que voló de inmediato hacia el cielo, como si supiera que la tierra estaba manchada de injusticia. Pegaso representó lo que Medusa nunca pudo ser después de la maldición: libertad. Mientras ella fue condenada a la oscuridad, su hijo voló entre las nubes. Mientras ella fue temida, él fue admirado. Pegaso se convirtió en símbolo de inspiración, de poesía, de lo divino que nace del sufrimiento. Pero Pegaso no fue el único. De la misma sangre nació Crisaor. Su nombre significa el que porta la espada dorada. A diferencia de Pegaso, Crisaor no voló. Caminó sobre la tierra. Fue un guerrero poderoso, temido, silencioso. Se dice que heredó la fuerza contenida de Medusa, no su belleza, no su mirada, sino su dolor transformado en determinación. Crisaor no es tan recordado como Pegaso, porque la historia prefiere lo bello antes que lo incómodo. Pero Crisaor representa algo distinto. Representa la consecuencia. Porque del sufrimiento no solo nace belleza, también nace fuerza. Ambos hijos tenían un padre, Poseidón, el mismo dios que jamás fue castigado, el mismo dios que nunca respondió por su acto. Y sin embargo, fue Medusa quien cargó con todo. Ella fue el cuerpo, ella fue el castigo, ella fue la muerte, y aún así, dio vida. Hay algo profundamente simbólico en esto. Medusa, convertida en monstruo, fue más creadora que los propios dioses. De su final nacieron seres que marcaron la mitología. Mientras Atenea conservó una cabeza como trofeo, Medusa dejó descendencia eterna. Pegaso serviría a héroes.
Crisaor engendraría linajes, y Medusa sería recordada solo por su rostro. Pero los mitos esconden verdades profundas. Los hijos de Medusa nos recuerdan que incluso en la mayor injusticia puede surgir algo sagrado, que una mujer silenciada puede seguir hablando a través de lo que deja al mundo, que la muerte no siempre es final, y que Medusa, aunque jamás fue madre en vida, lo fue en el instante más cruel de su historia. Tal vez esa fue su última victoria. La cabeza que aún miraba a Medusa había muerto, pero su poder seguía despierto. La cabeza recién separada del cuerpo aún conservaba la mirada. No era un objeto, no era un trofeo, era una presencia. Perseo la sostuvo con cuidado, no por respeto, sino por temor. Incluso sin cuerpo, los ojos de Medusa seguían siendo una frontera entre la vida y la piedra. El héroe la guardó en la bolsa sagrada, un recipiente creado para contener lo imposible. Aún así, el aire alrededor se volvió pesado, como si la muerte caminara junto a él. Perseo alzó el vuelo. Desde el cielo miró el mundo con otros ojos. Ya no era solo un joven con una misión. Ahora cargaba con el poder de una mujer castigada. En su viaje de regreso, el destino no tardó en probar ese poder. En Etiopía encontró a Andrómeda, atada a una roca, ofrecida como sacrificio a un monstruo marino, castigada por la soberbia de otros. Perseo no negoció, no habló, abrió la bolsa. Y por primera vez el mundo volvió a ver el rostro de Medusa. El monstruo marino se convirtió en piedra. El mar quedó en silencio. La injusticia fue detenida por el mismo poder que nació de otra injusticia. Andrómeda fue liberada. El pueblo celebró al héroe, pero nadie pensó en la mujer cuya mirada había salvado vidas. El viaje continuó. Reyes injustos, enemigos armados, traiciones. Uno por uno cayeron petrificados. Perseo no alzó la espada, no manchó sus manos de sangre. Bastaba una mirada. Y así, la cabeza de Medusa se convirtió en herramienta, en castigo, en justicia, pero también en advertencia. Porque cada vez que alguien se convertía en piedra, era Medusa quien miraba. Era su poder, era su herencia. Perseo regresó finalmente a la tierra donde todo comenzó. Allí estaba el rey Polidectes, el hombre que lo había enviado a morir. Frente a la corte, Perseo reveló la verdad, abrió la bolsa. Y el rey quedó inmóvil para siempre, con el miedo congelado en el rostro. La profecía se cumplió. El ciclo se cerró, pero aún quedaba una diosa esperando. Perseo ascendió al templo de Atenea, no como un guerrero orgulloso, sino como alguien que había visto demasiado. Le entregó la cabeza, no como regalo, sino como carga compartida. Atenea la recibió sin palabras. Y en ese instante, la historia de Medusa dejó de pertenecer a los hombres y volvió a los dioses. Atenea sostuvo la cabeza de Medusa y no apartó la mirada. Los ojos de la gorgona seguían abiertos. No acusaban, no suplicaban, simplemente estaban. En ese instante, la diosa de la sabiduría entendió algo que jamás admitiría ante los demás dioses. El poder que había nacido del castigo era ahora indispensable. Atenea no destruyó la cabeza, no la enterró, no la devolvió al mar. La conservó y tomó una decisión que cambiaría el significado del mito para siempre. Mandó forjar su escudo sagrado, el égida. Un escudo que no solo protegía el cuerpo, sino la autoridad. En el centro, Atenea colocó el rostro de Medusa, no como advertencia, no como homenaje, sino como símbolo. Desde ese día la imagen de Medusa se convirtió en protección. Aquello que había sido condenado como monstruo, ahora alejaba el mal. Aquello que había sido castigado por existir, se volvió guardián de dioses y ciudades. Y nadie habló de la contradicción. Los dioses del Olimpo aceptaron el símbolo sin hacer preguntas. Los hombres lo veneraron sin conocer la historia. La verdad quedó enterrada bajo capas de gloria, victoria y mitología. Atenea siguió siendo la diosa justa. Poseidón siguió siendo el dios del mar. Perseo siguió siendo héroe. Y Medusa siguió siendo monstruo en los relatos. Pero el símbolo no miente. ¿Por qué protegerse con el rostro de aquello que dices despreciar? Porque el poder real nunca estuvo en la espada, sino en la mirada. Con el paso del tiempo, la imagen de Medusa apareció en escudos de guerreros, en puertas de ciudades, en templos, en monedas, no para inspirar miedo, sino para ahuyentar el mal. Los antiguos sabían algo que el mito ocultó,
que Medusa no representaba destrucción, sino límite. No ataques, no cruces, no abuses. Su mirada decía hasta aquí, y mientras Atenea usaba ese poder, jamás volvió a pronunciar su nombre. El silencio fue su penitencia. Un silencio que duró siglos, pero los símbolos sobreviven a quienes intentan controlarlos. Con el paso de los años, Medusa dejó de ser solo un personaje. Se volvió arquetipo. La mujer castigada por su belleza, la voz silenciada, el poder convertido en amenaza. Y aún así, su rostro siguió protegiendo hogares. Tal vez esa fue la ironía final. La diosa que no supo proteger a una mujer, necesitó de ella para protegerse a sí misma. Medusa murió, pero su historia no terminó. Porque hay relatos que no pertenecen al pasado. Hay miradas que atraviesan los siglos. Hay silencios que siguen hablando. Con el tiempo los mitos se transforman, se acomodan, se simplifican. Y así Medusa quedó reducida a una imagen. Serpientes, piedra, terror. Pero los mitos verdaderos no se cuentan para asustar. Se cuentan para revelar. Medusa fue convertida en monstruo porque el mundo no supo qué hacer con su historia. Fue más fácil temerla que reconocer la injusticia. Fue más cómodo llamarla bestia que aceptar que una mujer fue castigada por el crimen de un dios. Y aún así su mirada sobrevivió, no como venganza, sino como advertencia. En la antigüedad, el rostro de Medusa se colocaba en puertas y murallas para proteger, no para atacar, para impedir que el mal entrara. Porque Medusa no perseguía, Medusa detenía. Su poder no era la violencia, era el límite que dice no más. Con el paso de los siglos, su figura reaparece una y otra vez, en esculturas, en arte, en símbolos ocultos, siempre mirando de frente, nunca bajando la mirada, porque quien baja la mirada acepta el dominio. Y Medusa, aunque fue silenciada, nunca se sometió. Hoy su historia resuena de otra forma, como símbolo de voces calladas, de verdades ocultas, de poder transformado en miedo por quienes no pudieron controlarlo. Medusa nos obliga a preguntar, ¿quién escribe los mitos? ¿Quién decide quién es monstruo y quién es héroe? Porque si miramos con atención veremos que los dioses nunca pagaron, y la mujer sí, pero el tiempo es sabio, y lo que fue ocultado siempre regresa. Tal vez por eso la mirada de Medusa sigue incomodando, porque no pide permiso, porque no se justifica, porque observa. Y quien se atreve a mirarla de frente ya no puede fingir que no vio la verdad. Medusa no es solo un mito, es una advertencia, es un espejo. Es memoria ahí mientras alguien cuente su historia no como monstruo, sino como mujer. Medusa jamás volverá a ser piedra. Y así termina la historia de Medusa, un mito que nos recuerda que la verdad suele esconderse detrás de lo que tememos. Si quieres seguir descubriendo relatos, símbolos y misterios que dan otra mirada a la vida, suscríbete a La Vida es un Misterio.